Este es un video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra de la arquitecta Carolina Reinero de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. En este caso, y continuando con la unidad 5, vamos a ver un tema bastante interesante a nivel teórico, que son las superficies teseladas. Para eso podemos determinar o marcar como definición de superficies teseladas haciendo referencia a una regularidad o patrón que encontramos a partir de una repetición de determinada figura o figuras que recubren o pavimentan completamente una superficie plana, siempre que ésta pueda cumplir con dos requisitos: que no queden espacios abiertos y además que no se superpongan las figuras que nosotros estamos proponiendo para completar dicha superficie. Algunos ejemplos básicos de teselado, y por ejemplo si tomamos nuestra pantalla, es este recubrimiento que nosotros hacemos mediante figuras cuadradas o rectangulares, que permiten a nosotros es, mediante una figura, completar la superficie, en este caso, de nuestra pantalla. Esta figura puede estar realizada también a partir de triángulos, como vemos acá, triángulos equiláteros, pero nos empezamos a encontrar con algunas cuestiones que tienen que ver con los extremos, en donde empezamos a encontrar triángulos recortados o que no llegan al final. De cualquier manera, si esta superficie nosotros la extenderíamos, podríamos cumplir con la definición de teselado. Podemos hacer lo mismo con estos hexágonos regulares, estas figuras, estos polígonos de 6 lados todos iguales, también recubriendo toda la superficie, debido a que podemos generar una continuidad entre uno y otro sin generar espacios ni superposiciones. En este caso también lo podemos hacer con una misma figura, en este caso estos pentágonos que son irregulares, que ubicados de una determinada manera me permiten a mí generar una continuidad entre el uso de cada uno de ellos. Como dijimos también, podemos no utilizar una sola figura, sino en este caso utilizar dos modelos de figura, triángulos equiláteros y hexágonos regulares, que también me permitan a mí completar toda esta superficie a partir del uso de estas figuras pequeñas que van sumándose una al lado de la otra. Algunas de las aplicaciones más interesantes que tienen estas superficies teseladas tienen que ver con la estructura, porque de esta manera yo puedo generar estructuras espaciales o laminares que me permitan cubrir una determinada superficie a partir del uso de una figura geométrica. En este caso vemos que estas mallas espaciales están conformadas por cuadrados que están elevadas a una determinada altura, pero que a medida que yo las voy ubicando una del lado de la otra, puedo generar una superficie y que aparte me va a permitir generar una eficiencia estructural mucho más importante que si estas figuras fueran distintas unas a otras. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en esta especie de domo o cúpula o casquete de cúpula, en donde estas figuras también las vemos repetidas a lo largo de toda una circunferencia, disminuyéndose a medida que se van acercando, pero a partir de este trabajo con superficies teseladas, yo puedo optimizar mucho no solo la resolución de dicha estructura, sino también su capacidad estructural. Lo mismo si pensamos en estructuras mucho más complejas, ya trabajando con triángulos, o como vimos en la obra de Buckminster Fuller, con triángulos, podemos generar una estructura que sea mucho más eficiente, no solo desde lo geométrico, sino también desde lo estructural. Si vamos a ejemplos de la arquitectura, podemos encontrar estas superficies teseladas que se encuentran en la obra de Prescott Scott Cohen, en el Museo de Arte de Taiyuan, en donde estas superficies teseladas no solo generan una resolución geométrica, una fachada que se va alabeando a medida que va avanzando, sino también que va permitiendo generar conos de sombra que son o generan mucha más riqueza a la hora de trabajar la superficie de una obra de arquitectura. Algunos referentes que son importantes mencionar a la hora de trabajar con superficies teseladas vienen del lado del arte. En este caso vamos a ver la obra de Escher, un artista plástico neerlandés que trabajó en finales del siglo XIX y principios y hasta mediados del siglo XX con figuras teseladas. Tal vez la obra más reconocida de él es esta de Relatividad, en donde se entrecruzan
distintas escaleras en distintos sentidos y uno no reconoce bien cuál es el arriba, cuál es el abajo, sino que tiene que ver mucho con la posición que tome el observador y con los estudios que había hecho Albert Einstein acerca de la relatividad, pero antes de llegar a esas cosas había trabajado mucho con espirales o teselados tridimensionales o en superficies plegadas que me permitían a mí generar estas texturas que se van ampliando, van disminuyendo en su superficie, se van mezclando con otras y que permiten entender estas superficies de una manera mucho más expresiva. Lo vemos acá, en donde a partir de patrones que van modificándose a medida que se van desplazando por el lienzo, vemos cómo estas figuras siempre responden a patrones repetitivos que se van desarmando para generar otras figuras, pero me parece interesante traerlo a colación debido a que estamos tratando de completar un lienzo, en este caso longitudinal, a partir de la repetición de una figura que va a ir mutando a medida que nos vayamos alejando del inicio y llegando hacia el final. En cuestiones de arquitectura, volviendo, también tenemos algunos ejemplos aquí en Argentina, como es el Centro Cívico del Bicentenario en la ciudad de Córdoba, en donde también tenemos estas superficies plegadas, estos poliedros quebrados, que se van completando en la fachada a partir de estas figuras que se van repitiendo, ubicándose en distintas posiciones, generando una malla que me permite tener aperturas y cierres desde el interior al exterior de la obra. Lo mismo podemos ver en la obra que se genera año a año en el Serpentine Gallery de Londres, el Serpentine Pavilion, y en este caso el generado por Vic. Fíjense que conforma una superficie de doble curvatura plegada a partir del uso de estas secciones o estos prismas rectangulares de distinta profundidad y que ubicados en una determinada posición generan estas curvas tan interesantes que me permiten tener un interior y un exterior, una fluidez en el movimiento sumamente interesante, pero que está generado, como dijimos anteriormente, a partir de una figura inicial que es el prisma rectangular de base cuadrada de distintas profundidades. También lo podemos ver en la obra de Sou Fujimoto, también para el Serpentine Pavilion, pero en este caso también de 2013, en donde esta composición está generada a partir de una figura inicial, que es una cruz de 3 sentidos, en el sentido del eje X, del eje Y y del eje Z, que me permite a mí, a partir de vincularse en muchas posiciones, generar esta especie de nube o malla, que de nuevo me permite recorrer este pabellón desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, sin reconocer muy claramente cuáles son los límites que tiene la obra y poder encontrar recovecos o situaciones sumamente interesantes al poder ingresar. Esto fue todo por esta clase. Gracias.